El Instituto Peruano de Economía, IPE, informa que en los últimos 20 años, Perú ha logrado una de las mayores reducciones de pobreza y desigualdad en América Latina, gracias al crecimiento inclusivo, que ha generado más oportunidades a los hogares de menores recursos, y ha permitido que la clase media se consolide como el sector social más importante del país. La minería ha sido una de las actividades económicas que ha impulsado este avance. Sin embargo, la falta de capacidades técnicas en el Estado y los múltiples casos de corrupción han impedido que los recursos generados por el crecimiento económico se traduzcan en beneficios concretos para la ciudadanía. Según el IPE, entre 2001 y 2019, Perú registró uno de los mayores incrementos del PBI por habitante en América Latina, acompañado de significativas caídas de pobreza y desigualdad. Estas mejoras se han producido en todas las regiones del país, incluso a pesar del retroceso sufrido durante la pandemia. En concreto, 19 de las 24 regiones disminuyeron su pobreza a la mitad entre 2004 y 2021, acompañado de una clara reducción de la desigualdad. Según un reciente estudio del Banco Mundial, el 85% de la reducción de la pobreza se atribuye al crecimiento económico, donde la minería ha tenido un papel clave en ello. La contribución de la minería también ha sido a nivel regional, desde un aporte del crecimiento del 64% en la menor pobreza en Pasco hasta el 96% en Loreto. La minería es clave para el crecimiento del Perú, representando el 60% de las exportaciones, el 11% de la inversión privada, el 11% de la producción nacional, el 8% de los ingresos fiscales y casi el 5% del empleo del país. Además, genera empleos de calidad en las zonas de influencia y contribuye notablemente a las cuentas fiscales. En Apurímac, la entrada en operaciones de Las Bambas, en 2016, multiplicó por 2.4 el PBI por habitante y redujo la pobreza del 38.2% al 28.3% entre 2016 y 2021. Asimismo, mejoró la competitividad regional, alcanzando el puesto 15 en el índice de competitividad. La minería formal emplea directamente a 230.000 trabajadores y a cerca de 1.9 millones de trabajadores adicionales a través de encadenamientos productivos con otros sectores. La minería en Perú paga una carga fiscal del 41%, superior al 30% de otras actividades económicas. Esto se debe a impuestos, gravámenes y regalías especiales, generando cerca de 120.000 millones de soles en ingresos fiscales en las últimas 2 décadas. Los gobiernos regionales y municipalidades son responsables de gran parte de estos recursos y se espera que en 2022 y 2023 se transfieran más de 20.000 millones de soles, lo que es equivalente a lo transferido en los últimos 5 años. A pesar de ello, es necesario repensar la distribución y ejecución de estos recursos para lograr un mayor bienestar social, considerando la falta de capacidades de los funcionarios públicos y los casos de corrupción que han impedido el cierre de brechas en los servicios básicos de la población. Es importante tener en cuenta que el desarrollo económico y social no puede ser sostenible sin una gestión responsable y transparente de los recursos. Los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado deben trabajar juntos para garantizar que la minería y otros sectores económicos generen un impacto positivo en el bienestar social y el medio ambiente. Solo así podremos lograr un crecimiento inclusivo y equitativo que beneficie a toda la población y no solo a unos pocos.